Hola a todos, bienvenidos. Miren, está espejado acá, se ve todo. Hoy los voy a llevar al lugar por excelencia turístico que ofrece la ciudad de Orxoga. ¿A dónde? Vamos a ir a Casanele Dunari y para eso tuvimos que rentar un tour para entrarnos a los brazos del Danubio y allí mostrarles todos los objetivos turísticos que se pueden hacer en esta zona. Nosotros rentamos la lancha conjuntamente en el hotel y un día antes fue todo. Hola. Hola, pero no son los brazos de Danubio, es el mismo Danubio que tiene un mismo brazo, pero vamos a entrar en una cueva, vamos a entrar a visitar la estatua de Deceval. No te ves ahí, ¿querés bajar? No importa, tampoco, está bien que no me lo dejes. Otro día de calor, de canícula extrema. Así que bueno, un aire caliente se respira que parece que estamos en África, pero no, estamos en Rumanía y en toda esta parte, como pueden ver, todo verde, todo así boscoso, hay más calor todavía. Si te gustan mis contenidos, suscríbete aquí gratis. Cerra bien la puerta. Mira qué lindo acá para sentarte a esperar. Me gusta. Nos vamos a sentar acá a esperar. ¿Qué te parece, Sotul? Qué lindo. En esta lancha vamos a ir, creo. ¿En esta o en esta? La chiquita. Bueno, estamos acá sentados esperando para tomar la excursión. Hace como 1000 grados de calor. Nosotros apenas nos despertamos, dormimos a la tarde. Sí, dormimos una siesta o estábamos cansadísimos. La excursión sale 70 lei por persona. ¿Y qué incluye? Bueno, tampoco sé. No, pero incluye varias cosas. La estatua de Deceval. Sí, la cara de Deceval, que es lo más importante. Un monasterio, creo, si me acuerdo bien. Una cueva. Una cueva, una pestra. O pestera. Y no sé, esto es lo que me acuerdo que me dijo el señor. Pero tal vez más cosas. Más o menos 1 hora y media. 1 hora y media, 2 dijo en verdad, sí, así que ahí estaba alimentando la lancha. Nosotros la contratamos acá, en esta pensión en donde estamos. Y básicamente la contratamos a la excursión aquí en el mismo lugar. Y si no la contratas en el mismo lugar, hay un montón de puertos que cada uno puede ir preguntando a qué hora sale la excursión como para poder ir contratándola. Todas ofrecen lo mismo básicamente, pero bueno, es venir hasta acá, hasta ver este lugar. Justo estábamos hablando acá con mi esposo que el precio es casi igual que 2 años atrás. Yo hace 2 años atrás vinimos aquí y vinimos en invierno, en una temporada que no era muy linda. Primavera, abril, pero... Primavera. Unos días, ¿sabes? Muy lluviosos. Sí, había lluvia, frío, viento y no salían las barcas. Entonces habíamos averiguado y nos habían pasado creo que 65 lei por persona si se juntaban tantas personas. No llegaron a juntarse nunca esas personas, por eso no pude hacer la excursión en aquel momento. Y el señor que salía a la excursión nos ofreció hacerla igual por nosotros dos solos, cobrándonos ¿cuánto? No sé, más caro, 100 lei, 90 lei. Más caro, así. Como 100 lei cada uno. En ese momento habíamos dicho que sí y así todo no salió tampoco. Así que, ¿sí? Es verdad. Así que bueno, la segunda vez es la vencida. Las cosas importantes es que vamos a ver la escultura de Deceval, que es la segunda más grande del mundo. Y data. Să aveți baterie la telefon și memorie. Avem. Și închideți datele mobile dacă aveți da, perfect. Intră sârbii sau dați pe mod avion. Perfecto. Da, perfecto, mulțumesc. Haide. Así que vamos a ir a ver la estatua de Deceval, que es la segunda más grande del mundo. Y que fue financiada por un millonario rumano que vive en Estados Unidos. Vivía, ya murió, claro. Vamos.
Así que bueno, vamos a apagar los datos móviles porque este es el río natural que divide la frontera con Rumanía y Serbia. Así que como vamos a estar un poquito de Serbia y no, para no confundir el teléfono, apagamos datos móviles y listo. Bueno, como arrancamos de nuestro hotel, estamos con la barca solos. Y bueno, le pregunté cuál era el lugar mejor para tomar las mejores fotos, así que me voy a mudar después al lugar. Me voy ahora. Vamos. Dacă vrei, ia-ți bere, whisky, ce vrei tu. ¿Whisky? Când întoarce. Ahí está. Bueno, nos vamos. Qué lindo que se ve acá. Nos encontramos navegando por el segundo río más largo de Europa, sí, el Danubio, el cual desemboca en el Mar Negro, también territorio de Rumanía. Nací en el delta del Tigre, en donde también tenemos muchos ríos, y solía manejar las lanchas cuando vivía allá en Argentina. Bueno, ya terminé de manejar, no lo puedo creer. Y ahora vamos a pasar por el policía de frontera marítimo que controla la entrada de Rumanía, pero esta vez por agua. Sí, a Colo. El policía de frontera estaba medio escondidito, ¿vieron? Para poder controlar si ve alguna ilegalidad o detecta algo raro. Este lugar se conoce como Casanele Dunării, que en español sería algo así como las calderas del Danubio, y es un sector de 9 kilómetros de longitud que separa Rumanía con Serbia. Vamos con 43 kilómetros a la Una velocidad. Porque acá hay un pueblo, Sí, hay un pueblo en Serbia donde se habla rumano. pero son serbios. Los serbios rumanos. Son serbios que hablan rumano, obvio. Aici o clădire de asta sub 1.900.000. Bueno, primera parada para buscar gente, porque claro, estamos vacíos nosotros, así que acá sube gente. Stau, faceți poze câte vreți și mergem la următorul și la următorul până la capătul traseului. O să vă duc toată clisura Dunării. Cam cât durează? Singurul loc, între o oră jumate și... Para hacer estas excursiones hay que venir sí o sí a la ciudad de Orshova, que se encuentra a 370 kilómetros de Bucarest. Tabura Traiana a fost făcută de Traian în 101, când a trecut cu legiunile romane de invadat Dacia. Și o să vedeți un lucru foarte interesant, sunt doi romani care susțin scrisul și au aripi ca niște îngeri, ceea ce înseamnă că în 101 creștinismul era foarte bine dezvoltat în Roma antică. Imediat mă apropii cât pot, noi suntem în apele teritorial sârbești. Nu putem să stăm mult aici, că nu avem voie deloc.
Dar istoria noastră și păcat să nu vedem. Este desde la 101. Wow. Ea a fost ridicată cu 40 de metri față de locul unde a fost înainte. Păi da, apa a crescut cu 40 de metri. În mijloc, când călăresc călare, să mai vede ceva din corpul calului, cum a plecat Dunărea de-a lungul timpului. Sus este Mărunul și Nisetru, care erau peștii predominanți ai Dunării la timpul respectiv, iar deasupra de tot e vulturul pe mijloc, care aveau romanii pe coi, și ornamentele florale pe care le aveau peste tot. Imediat după chestia asta din dreapta, care au făcut de din beton subțire, se vede de aripa, ca de înger, vedeți ca la Roma. Uite, o vezi? Asta se găsește și pe columna lui Traian de la Roma. Se spune că au fost 10 astfel, dau înapoi să mai facem poze, înainte de a pleca. Se spune că au fost 10 astfel de tabure de-a lungul Dunării, este singura care a mai rămas. Puteți să mergeți în partea altă liniștit, numai că mergem cu viteză, atunci trebuie să stăm, să fie echilibrată șalupa. Se han construido varios monumentos de este tipo, pero este es el único que llega así a nuestros días actuales. O găsiți în toate documentațiile sub numele de clisura Dunării. Ce înseamnă clisură? Perete abrupt. Și o să vedeți că toți munții sunt abrupți. Și este format din lanțul porților de fier. De aici o să intrăm în cazanele mici. Cazanele mici sunt mai multe decât cazanele mari, dar le spuneau cazanele mici pentru faptul că apa era foarte îngustă și nu putea decât un singur convoi să treacă și foarte repede. Iar pe malul sârbesc, afară de drum, era și cale ferată, trăgeau vapoare cu locomotivele ca să facă îngustă curentul său. Seguimos viaje hacia el próximo objetivo de esta excursión, sin contar que las vistas por esta navegación son muy bonitas y el clima acompañaba bastante a ser un momento muy satisfactorio. El monasterio fue construido en el 1523 y claramente a lo largo de la historia se lo tuvo que mantener y reconstruir. Llegamos a la cara de Ghencival. Ahí vamos a entrar. A durat 10 ani să lucreze, că le amorțeau picioarele. La un moment dat, când a fost Drăgan Bonlav, i-a obligat să termine lucrările mai repede și au băgat dinamita unde e buza și au rupt din buză și din nas și au fost nevoiți să toarne din beton. Nu face. Uite-te pe aici în față dacă nu te frică. Estamos acá con el Inca. Y estamos enfrente de Ghencival. Are 57 de metri înălțime pe 20. Es enorme, no lo puedo creer. Es enorme, mira lo que es. Esta estatua mide 55 metros de altura, es la más alta de toda Europa y para construirla el escultor trabajó durante 10 años y fue ayudado por 11 escaladores. El empresario rumano Constantin Dragan financió e impulsó toda esta idea desde 1994 al 2004.
Lo curioso de este lugar es que el señor Constantin Dragán, quien creó esta estatua, quería verlo finalizado antes de morir. Entonces, los escultores pusieron dinamita en la zona de la boca para que sea más rápido, pero luego tuvieron que arreglarla porque habían puesto dinamita por demás. Bueno, el señor nos dejó estar acá, un amable, solamente para la foto, así que súper bien. Miren lo que es esto. Es divino, es súper grande. Constantin Dragán era un escritor y escribió numerosos libros sobre la historia de los dacios. Por eso quiso dejar su huella aquí también. Hai, uite, fă poze. Auzi, înțelege cât de cât românește? Da? Bine. Hai că o fac eu și faci o poză de n-am văzut Argentina. Știu și eu engleză, dacă vă ajută cu ceva. Ella graba para Instagram y yo para YouTube. El señor Constantin Dragán quiso con esta estatua conmemorar la contribución de los rumanos a todo lo que es la formación de las culturas europeas, pero también quiso contribuir a crear una identidad cultural de los rumanos, principalmente por su composición daco-traiana. Ay, bueno, me transpiré todo porque estaba re buena la experiencia de estar allá, me encantó. Aparte, estamos re cerquita y es gigante, gigante. Mai apropiați mâinile. Așa, mai apropiate, mai un pic. Care nu vă plac le ștergeți. Qué bien. El paseo dura entre hora y media y 2 y la verdad que es un paseo que yo recomiendo altamente. Me sorprendió para bien. Bueno, el señor muy copado está haciendo fotos para todos los que quieren, así que tienen su recuerdito en este lugar tan lindo. Ce face? Nu e și cum trebuie. Da. Țineți mâine sus. Auziți, apropo, știți cine a spus prima dată neamul prost să-l bagi în pizda măsii? Traian. Și că Traian a venit pe malul Sârbesc, tot a încercat să vină în Dacia și n-a reușit să treacă și la un moment dat a ajuns la turnul Severin, l-a chemat pe Apolodor din Damasc și a făcut dita mai podul. Și când a fost podul gata, a trimis o legiune, bă, aduceți-mi și mie un dac să vedem cum arată, sau eu știu, un băștinaș. A venit ea după o săptămână, împărate, n-am găsit nimic. A trimis alta mai adâncă, a venit aia după o lună, împărate, nu-i nimic, case arse, restul, colibe de asta, n-am găsit nimic. Gata, hai să invadăm. Și el în fruntea oștirii cu calul de căpăstul călare, nu putea să meargă, că era podul din lemn și să răsturna, să dărâma. Și el în fruntea oștirii cu calul de căpăstul, în mijlocul podului a călcat un căcat. Și a zis, neamul fost să bagi în pistă. S-a scufundat. Dacă vă uitați atenți aici unde este Dacia Renaște, sus pe țeava aia este lupul Dacia. Da, l-am pozat. Da. Și aici au făcut tricolorul cu monede cu conducătorii noștri. Aici sunt doar 6 măicuțe care stau, chiliile lor sunt acolo unde sunt florile la etaj. Iar tot ce vedeți, construcția nouă, a fost făcută, preotul care a construit mănăstirea, l-au schimbat ea de la Patriarhie de la Craiova și fiind terenul lui și-a făcut și el aici, biserică și tot ce trebuie. Și încă mai lucrează. La excursión realmente
fue para mí 10 puntos. Es un lugar completamente único de lo que es Rumanía. El paseo en barco hasta estos atractivos turísticos es un plus que le da también un toque único. Y por otra parte, tengo que destacar la amabilidad de toda la gente de este lugar con el turismo. No solo la persona que nos llevó a hacer la excursión, sino también cualquier persona eran extremadamente amables con el turismo que se recibía en estos lugares. Este lugar se divide también entre Casanele Mic y Casanele Mare, en relación a las calderas más grandes y las más chicas. Además de esta excursión, que es la joya por excelencia turística de este lugar, puedes hacer otro tipo de actividades, como por ejemplo senderismo, pesca, o simplemente relajarte unos días en el medio de este lugar natural como lo hicimos nosotros. Entre tanta piedra y tanta naturaleza, no nos extraña que hay una cueva, la cual tiene particularidades bastante especiales. Crocheriști intră prin peșteră, vă arăt eu până acolo, să întorc înapoi. Vara când îți 35 de grade dacă intri direct aici, parcă e pista că e toată peșteră. O să vedeți cum e. 12 grade permanent. Să ai grijă mare acolo că e valabil. Esta cueva tiene gargantas que hacen un puente natural de unos 25 metros de largo y de 6 a 8 metros de alto. Vamos entrando en una... Sí, qué lindo. Esta es la cueva más grande de las gargantas del Danubio. Está formada por 3 galerías dispuestas sobre pisos que suman alrededor de 1.700 metros de largo. Por cuestiones de tamaño, la barca no puede ir muy adentro de la cueva. Sin embargo, para quienes quieren visitar la cueva, lo pueden hacer de modo terrestre, obviamente por otro camino. El guía turístico nos contó que en la época de Ceausescu, mucha gente utilizaba este pasadizo para pasar hacia el otro lado, que sería Serbia. Pero cuando él se enteró, puso una piedra gigante para que no puedan utilizar este camino más. Bueno, ahí vinieron unos, están en Alta Petrecere acá, enfrente. Chiar se numea Seceni, cel care a făcut porturile de la Budapesta, a făcut un drum de la Orșova la... A făcut ai făcut, da? Și a făcut...
las excursiones salen por la tarde por la gran ola de calor. Sin embargo, creo que es el horario perfecto porque podemos apreciar el hermoso atardecer con estas vistas increíbles e únicas de esta parte de Rumanía. Datos bastante importantes es el monto de esta escultura. Se dice que costó alrededor de $1 millón, que era bastante dinero en el momento de su creación en 1994. Bueno, ha terminado el paseo. Es increíble lo lindo que es. Yo no sabía que era tan bonito. La verdad que me sorprendió para bien. No puedo creer por qué no hay más turismo acá, ¿no? Por un lado, mejor para conservar toda esta parte increíble. ¿En parte luego? No. No, y es ok. Mucho más. Me preguntaron si quería agua. El señor que hizo la excursión es un amor de persona. Incentivaba a todos a que se saquen fotos. Nos explicaban cada paso cómo hay que hacer todo. La verdad que estoy re contenta con esta excursión. ¿Te gustó, esposo, a vos? Muchísimo. Sí. No, que la verdad que sí, la verdad que no por nada, pero creo que fueron los mejores 70 lei que gasté en mi vida. Así se los digo. Aparte un atardecer increíble. No. Terminar la excursión de esta manera con un atardecer maravilloso hizo sin duda que este día para mí sea inolvidable. Qué lindo, me ha placut fuerte molt. Mulțumesc în suflet, Lidiu. Bueno, ya saben, si tienen que venir acá,
Después le voy a dejar en la caja de descripciones el contacto de este buen señor que es muy amable. Y me hizo sentar adelante y me hizo manejar. Así que bueno, me despido hasta el próximo video. Déjame un like si te gustó. Comentame qué te pareció este video. ¿Conoces esta parte de Rumania o no? Avem o tara frumoasa. Papá, la revedere.